Tienes que trabajar duro y tienes que trabajar inteligente. Son las dos cosas. Tu sueño tiene que ser lo suficientemente grande para abarcar los sueños de tu equipo. Tú tienes que ser el evangelista de tu marca y de tu empresa. Lo que trabajo mucho es en, podría decir, lavarme el cerebro y cambiar mis creencias. Porque las creencias son la base de todo. Estar ocupado o estar trabajando no es igual a ser exitoso. No hay cantidad de dinero éxito que sobrepase tu bienestar y tu salud. Cuando ya alcanzas ciertas cosas que siempre soñaste, ¿qué viene después? Esto es Conspirando a tu favor, un podcast de Pronoia creado para cuestionarnos, entendernos y encontrar herramientas que nos permitan recorrer este camino llamado vida de una manera más consciente. Mi nombre es Sara y te invito a que nos escuchemos en este nuestro espacio seguro. El día de hoy nos encontramos con Eduardo Calvachi. Él tiene una agencia de marketing digital, también pues manejan cuentas y pauta publicitaria, y lo quería invitar porque además de ser un gran amigo, es un súper líder y tiene como una mentalidad muy chévere que me gustaría que habláramos un poco de eso el día de hoy. Bienvenido, Eduardo, a este 6º episodio. Muchas gracias, Sara. Es un gusto estar aquí contigo conversando el día de hoy. Bueno, quería empezar tocando un tema que es como el equilibrio y el éxito empresarial, porque tú eres una persona bastante equilibrada, que no solamente le dedica tiempo a la empresa, sino que también está pues muy consciente de que para poder ser exitoso también tienes que ser exitoso en tu vida personal. Entonces, cuéntame cómo has mantenido ese balance entre lo profesional y tu salud mental, por así decirlo. Claro, con mucho gusto. Mira, yo pienso que hay muchos caminos de construir tu vida y de construir tu negocio. Y depende de cada persona qué camino quiere elegir. Pero en mi caso yo pienso que la experiencia me llevó a darme cuenta que tu negocio nunca va a exceder quién tú eres como ser humano. Eso quiere decir que tus creencias, tus hábitos, las cosas que haces día a día, son un limitante de que tu empresa crezca al nivel que tú quieres que crezca. Entonces, desde ese punto de vista como holístico, siento que es súper importante uno darle la importancia, valga la redundancia, a tu salud física, tu salud mental, tu alimentación, tu ejercicio, porque tú eres a fin de cuentas lo que está llevando tu negocio hacia adelante. Obviamente ya vas a tener un equipo y el equipo va a ser un reflejo de tus valores, un reflejo de las cosas que son importantes para ti, pero siempre tú como líder de tu negocio vas a tener que estar mejorando como persona para que tu negocio sea mejor. Entonces esa sería como la respuesta en general. Y de ahí también yo diría que es un producto de experiencias que he vivido, porque por ahí un negocio tiene varias etapas. Al principio necesitas ponerle mucha más dedicación para que haya momentum y salga adelante. Entonces los primeros años de mi empresa tuve mucha dedicación y que pienso que es importante, pero sí hay que saber medirla, porque había veces que trabajaba 6 días a la semana, 7 días a la semana, y eventualmente, y no priorizaba antes mi salud física, mi salud mental, dejaba que el estrés me consuma y empecé a tener ciertos retos de salud. Entonces esos también fueron como pequeñas alarmas de mi cuerpo que me enseñaron, no hay cantidad de dinero éxito que sobrepase tu bienestar y tu salud. Eso tiene que ser el pilar más importante, y no son mutuamente exclusivas. Puedes tener una empresa muy exitosa y cuidarte al mismo tiempo. Es cuestión de que tú que empieces a organizar tu vida para priorizar y ganar en las dos áreas. Y me acuerdo mucho cuando hablábamos al principio, que me contabas que al principio trabajaban 6 días a la semana y que eso realmente vino a cambiar hace muy poco, porque pues empezaron a viajar. Sí. y empezaron como a hacer muchas más cosas, pero en esa primera fase de la cual hablábamos, ¿cómo hacías para no agobiarte o estresarte demasiado? Es una buena pregunta. Mira, regreso a un poco a lo que te dije antes, que en un negocio hay fases. Entonces, la fase inicial es una fase donde nadie te conoce, tu producto es nuevo, tu servicio es nuevo, y tienes que moverte bastante para crear un poco de momentum. Entonces, en realidad, lo que se me viene a la mente es el ejercicio. El ejercicio es algo que me inculcaron mis papás desde pequeño, del deporte, y es algo que ha sido un constante en mi vida. Entonces yo pienso que eso
ha sido una herramienta que yo siempre he utilizado desde hace años, desde que empecé mi negocio. Pero también, o sea, siendo honesto, al principio, cuando yo empecé mi negocio, pues he hecho algunos negocios, pero digamos la agencia que tenemos hoy en día, el rato que yo fundé la agencia, yo renuncié de mi trabajo. O sea, renuncié a mi salario, que no es algo que recomiendo que haga todo el mundo. Probablemente la estrategia más sensata o segura sería que mientras tu negocio empieza a producir y llega a un nivel similar o casi al mismo nivel de tu trabajo, ahí hagas el salto hacia ese emprendimiento. Pero hay algunas personas que son un poco más locas, así como yo, que yo dije, ok, me cansé de estar en el trabajo y, o sea, yo había hecho negocios antes de estar en ese trabajo que te comento, y cuando me mudé a Estados Unidos, quería ya empezar también la agencia ahí. Entonces yo renuncié a todo y literalmente la única opción que tenía es tener éxito, porque tenía que pagar la renta, porque estaban como que dependiendo, o sea, mi hermano también trabajaba, pero en un trabajo un poquito más como, digamos, de un salario no tan alto, y también estaban mis papás ahí, entonces literalmente yo no tenía otra opción. Entonces todos los días salía, cuando les dije la noticia casi se mueren, o sea, como que porque yo era el que ganaba más y tenía como el trabajo más estable, pero algo dentro de mí me decía que yo soy un emprendedor y que necesito regresar a hacer negocios. Entonces renuncié, salí a trotar, veía los negocios, o sea, anotaba en mi celular tal negocio, tal negocio, tal negocio. Regresaba y era email, mensaje de Facebook, hola, 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 boom, a todo el mundo, hasta que empecé a generar oportunidades, a ganar clientes, y así fue como empezó mi agencia en Estados Unidos. Entonces fue parte de necesidad, o sea, cero opciones. Pero también, entonces, no estaba tanto pensando en esas épocas, digamos, en balance y en bienestar. Lo único que estaba pensando, a fin de cuentas, es sobrevivir. Entonces, yo pienso que una cosa chévere cuando tú eres un emprendedor y estás empezando es que a veces estás en la espada y la pared. Y eso hace que tú tomes full acción. Y cuando ya empiezas a tener un poco de éxito y ya vienen los réditos, ganas más, difícil mantener un nivel de compromiso como el que tenías al principio, porque ya tienes ciertas comodidades. Y de hecho yo siento que ese ha sido uno de mis retos, digamos, en el último par de años. Cuando ya alcanzas ciertas cosas que siempre soñaste, ¿qué viene después? Entonces si quieres podríamos hablar un poquito de eso. Pero eso fue al principio. Y una vez que ya yo fui desarrollándome como persona, porque siempre he tenido una pasión por los audiobooks, los podcasts, los libros, fui aprendiendo más conceptos y dándome cuenta de la importancia de cuidarte a ti como ser humano. Entonces ahí sí ya fui introduciendo cosas como meditación, libros, escuchar podcasts, y todas esas cosas te ayudan a mantener a ti un poco más balanceado, pero también a aprender nuevas cosas que te sirven en tu vida y en tus negocios. Y yo creo que también a mantenerte como motivado y seguir comprometido con la causa, que ya a medida que va creciendo también van creciendo las responsabilidades, porque ya no solamente es tu salario, sino que tienes personas que trabajan para ti, y creo que ahí también es como otro reto más que escalar o crecer también, sí, pues como que genera. Correcto. Y con respecto a eso puntual, que es el tema de delegar, de empezar a contratar personas, ¿cómo has logrado poner tu cultura y tus valores para que todos tus empleados también entiendan que así es la empresa? Es una excelente pregunta. Yo pienso que todo parte primero de tener claros cuáles son tus valores. Entonces, por ejemplo, para mí es súper importante el respeto, el compromiso, la honestidad, la disciplina, hacer las cosas bien, dar una experiencia wow. Entonces, cosas que primero entenderte a ti mismo, qué son las cosas que te hacen especiales en tu negocio, anotarlas. Y una vez que las anotas, cuando entrevistas a personas, no solo son sus habilidades, es mucho quiénes son como persona, como ser humano, como valores. Y haces preguntas en las entrevistas en base a eso mucho. Voy a dar un ejemplo súper simple. Nosotros hemos modificado nuestro proceso de contratación. Entonces, digamos, ponemos un post en LinkedIn de una posición que necesitamos. Entonces, lo primero que hacemos es la descripción, hablo un poco acerca de los valores de la empresa y pido a las personas que si les interesa que manden una aplicación, ¿cierto? Entonces, ingresa a la aplicación. El primer filtro que tenemos es un ejercicio que le mandamos a la persona que se grabe con 5 preguntas técnicas, 3 a 5 preguntas técnicas, un video de 4 o 5 minutos. Y esas personas nos envían el mensaje. Pero no solo estamos evaluando en sí el conocimiento, estamos evaluando qué tan profesionales son. O sea, ya solamente ahí hay personas que no lo hacen solo porque tienen que hacer un video.
Hay personas que se graban con súper mala luz. No digo que el video tiene que ser perfecto, pero si tú estás aplicando algo, siento que tienes que dar lo mejor de ti. Sí, con formalidad. Entonces, exactamente. Entonces, ahí puedes escuchar cómo se comunican las personas, puedes sentir un poco la energía de las personas. Y entonces ese ya es un filtro que evaluamos qué tipo de persona es y su conocimiento. Una vez que hacemos ese filtro, invitamos a entrevistas en persona y tenemos como entrevista técnica, tenemos entrevista de fit para la empresa de valores. Entonces, usualmente yo hago esa entrevista. Entonces, hago preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que te motivan para querer crecer? ¿Te gustan los podcasts? ¿Qué libros has leído? Hago preguntas así como personales para conocer a la persona, para conocer si sabe reconocer que no es perfecta la persona, si sabe reconocer sus errores, si es honesta, tiene una actitud positiva, si se queja, si tiene una visión negativa, una visión positiva, son cosas que yo veo mucho. Y pues también, a fin de cuentas, a pesar de todos esos filtros, es un proceso. No todas las personas que hemos contratado se han quedado con nosotros. Ya en el día a día, en las pruebas, uno va viendo, o sea, recomiendo full hacer con nuevos miembros del equipo un periodo de prueba de 2 meses, 3 meses o un mes. Ya solamente ahí vas viendo. Pero esos son los filtros. Hemos tenido gente que tiene habilidades, que son buenos en marketing digital, pero que no se adaptan, no tienen los valores de nuestra empresa y hemos dicho no. Entonces pienso que eso es súper importante. Y si alguien entra y no está encajando en valores, es muy importante cortarlo lo más pronto posible. Porque si tú dejas que una persona que no tiene los mismos valores tuyos en tu empresa mucho tiempo, ¿qué es eso? Es un mensaje a tu equipo que ya está, que existe, que los estándares que tenemos todos no son importantes y que ese esfuerzo que ellos están haciendo no se lo valora, porque hay una persona que no está haciendo eso y le dejamos que ahí esté nomás. Entonces pienso que es importante, si es que no encaja bien la persona en la empresa, cortarlo relativamente rápido. O sea, sí hay que darle una oportunidad, pero nosotros cada vez somos más agresivos en cortar a alguien que no está encajando. Y por ejemplo, con respecto a la mentalidad o bueno, los valores que tienen en su empresa, me acuerdo mucho que ustedes me hablaron, bueno, tu hermano y tú me hablaron de un libro que es el de Mindset y me lo leí hace poco y al leérmelo pues me preguntaba uno cómo puede hacer ese cambio dentro de la empresa para que las personas con una mentalidad fija logren tener una mentalidad de crecimiento, que finalmente esa es la mentalidad de ustedes, pero es a veces complicado con ciertas situaciones que la gente vive, donde al trabajar de pronto para alguien, tiene una mentalidad muy fija. Pero entonces como emprendedores que siempre tenemos mentalidad de crecimiento, ¿cómo podemos motivar a las personas? O sea, honestamente, pienso que es mucho más fácil encontrar personas que tengan armonía con lo que tú eres y una visión similar de vida y un growth mindset, como dices tú, a entrenar a alguien a que tenga eso. A que cambie. Honestamente, eso es lo que pienso. Sí. Pero dicho eso, sí hay cosas que puedes hacer. La primera es liderar siendo tú el ejemplo. Esa frase me encanta, lead by example, es algo que Fernando, como para hablar un poco de él, porque ya lo mencionamos, es mi hermano y él es el cofundador de nuestra agencia. Y ahorita él es el Chief Operating Officer de nuestra agencia. Nosotros tenemos que hacer lo que pedimos de las personas que hagan. Eso es lo más simple. Entonces nosotros tenemos que manejar los mismos estándares y es difícil. Sí. Es difícil, pero es una cosa que puedes hacer, porque si la gente te ve que tú estás ahí, digamos en el partido, le estás sufriendo, le estás sudando con ellos, tiene más compromiso. Entonces, esa sería la una que se me viene a la mente, ser tú el ejemplo. Y la otra es dar oportunidades, decir como que, hola muchachos, leí este artículo, revísenlo, me cuentan qué les parece, o leí este libro, y ahí tú ves quién va, quién le interesa seguir aprendiendo, quién te responde y quién no quiere nada. Entonces, son como pequeñas pruebas que tú vas haciendo y vas observando si las personas tienen esa disposición o no tienen esa disposición. De hecho, yo creo que cuando uno está con la gente en el campo, por así decirlo, y está cerquita a ellos, también empieza a conocer un poco más de su vida personal, de sus sueños, de sus metas. Y yo creo que como jefes, bueno, o si estamos gerenciando una empresa, es importante también preguntarle a las personas qué esperan con su vida, qué quieren, cómo se ven de aquí a 5 años, y de alguna manera motivarlos para que empiecen a lograr esos sueños. Una manera pues también es literalmente hacer que las personas
sean accountable. Una vez veía un ejemplo de alguien a quien admiro mucho que también hace podcast, y él decía que lo que hace es que las personas todos los días por Discord que dicen como, hoy mi meta es meditar 5 minutos, o mi meta es hacer 5 minutos de tal cosa, hacer journaling o lo que sea, y lo tienen que mandar al grupo, en donde tienen como un apartado para las cosas personales, y eso les ayuda a, ya lo dije, ya lo tengo que hacer. Sí. Porque pues los seres humanos, cuando le decimos las cosas a las personas, más comprometidos nos sentimos con la causa. Entonces eso también sería como otro tip. Tienes full razón. Creo que dijiste 2 cosas que me gustaría topar. El primero es los sueños de tu equipo. Entonces, una cosa que aprendí de Andy Frisella y Ed Mylett, que son de mis emprendedores favoritos, es que tu sueño tiene que ser lo suficientemente grande para abarcar los sueños de tu equipo. Y si ese es el caso, las personas creen full en ti, en tu visión y hacia dónde vas. Entonces, es algo que tú tienes que ser el evangelista de tu marca y de tu empresa. Entonces, una cosa que nosotros siempre hacemos es decirles, y es la verdad por lo que creemos, y ellos han visto cómo nuestra empresa ha ido creciendo. Entonces, yo siempre les digo, muchachos, estamos construyendo algo increíble, estamos construyendo algo súper grande. Creo mucho el impacto en el que estamos teniendo. Cuando nosotros crezcamos, ustedes van a ser las personas que demuestren compromiso, van a seguir creciendo, van a ganar más, vamos a poder viajar por el mundo juntos. Y pues ya hemos empezado a hacer un poco esas cosas. O sea, gente de nuestra empresa ya ha viajado con nosotros, hemos trabajado. Ha sido súper lindo compartir con ellos. Entonces, es súper bueno uno como líder entender que el sueño tiene que ser lo suficientemente grande para que abarque los sueños de las otras personas. Porque una persona solo se va a quedar contigo y en tu equipo si es que cree, bueno, si es una persona ambiciosa. Sí. Si es que cree que puede seguir creciendo. Entonces, la idea es que todos crezcamos. Y qué bonito para mí pagarle a alguien de mi empresa lo mismo que gano yo ahora en 2 años o 3 años. Qué bonito. Eso quiere decir que todos estamos ganando. Y me da un gusto hacerlo porque sé que esas personas tienen mucho compromiso y han estado con nosotros. Entonces sería como la primera cosa. Y la segunda cosa, mira, sí hay mucho poder de accountability en grupo, en equipo. Sí. Y eso sí sirve. Pero para mí, la disciplina más importante y la que realmente va a durar es la que sale de tus creencias, de quién tú crees que eres. De ahí sale todo. Entonces, para mí uno de los trabajos más grandes que estoy haciendo, y yo reconozco, soy una persona imperfecta, soy un ser humano que comete muchos errores todos los días, pero en lo que trabajo mucho es en, podría decir, lavarme el cerebro y cambiar mis creencias, porque las creencias son la base de todo. Si yo creo que soy una persona honrada y yo no robo, entonces no voy a robarme nada, porque mis acciones están alineadas con mi identidad. Lo mismo estoy haciendo con mi salud, con mi nutrición. Yo soy una persona que se cuida, que se quiere, que se nutre. Entonces estoy trabajando mucho con la meditación en reprogramar mis creencias, porque de esas creencias salen todas las acciones. Es mucho más difícil cambiar de acción, enfocarte en la acción y convertirte en la persona que tú quieres, versus cambiar quién eres y que de ahí nazcan las acciones. Entonces, para mí, esa es la disciplina más poderosa y el accountability más poderoso, es ir cambiando tu identidad. Bueno, ¿y cómo? Sí, o sea, primero tienes que saber qué quieres cambiar. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo de lo que pones en tu cuerpo, que es algo que yo he estado trabajando mucho y es algo que a mí me ha costado por años porque me encanta comer y disfruto comer full cosas, pero es importante para mi salud que coma bien. Entonces, puede ser, el primer paso es reconocer que quieres mejorar, aceptar. Segundo es aceptar que no lo has hecho bien y perdonarte por las cosas que ya pasaron, que no puedes cambiar. Tercero, para reprogramar tu cerebro, me parece que es muy útil 3 herramientas. Meditación. Primero, para que el cambio no venga del lado lógico, sino venga de un lado más subconsciente. La meditación y la respiración son la carretera entre el mundo subconsciente y consciente. Entonces, el cambio es subconsciente, porque de ahí nace la gran mayoría de nuestros comportamientos, creencias y lo que decimos. Vivimos muy en autopiloto, entonces para cambiar tienes que cambiar al subconsciente. Entonces, meditación, luego visualizar. Te visualizas como una persona saludable, como una persona que hace ejercicio, como una persona que come y nutre.
aprendes. Por ejemplo, del doctor Carlos Jaramillo, que la papaya tiene papaína y que ese es un prebiótico. No lo Dato puedo creer. interesante. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, así he aprendido yo que me gustan más los vegetales. O sea, Ajá. sé que el brócoli, aunque sé que a ti no te sienta bien el brócoli, pero el brócoli tiene fibra, prebióticos, para que tus picos de insulina no sean tan abruptos, que sean más estables. Le metes un poco de conocimiento y te visualizas, haces journaling, que es una herramienta que te gusta mucho a ti. Escribes quién quieres ser como si ya fuese realidad. Soy una persona saludable, Sí. me cuido, las cosas que pongo en mi cuerpo me nutren. Y sobre todo es fe en eso que no existe, pero que algún día va a ser con lo que estás haciendo ahorita. Entonces combinas esos elementos y lo haces de forma consistente, todos los días. Y si te Sí. pasa un día, no importa, lo Retomas. siguiente lo haces, lo retomas. Ajá. Nadie es perfecto. Pero ese para mí es el proceso más efectivo de cambiar. Te cambias las creencias de quién tú eres y luego tus acciones siguen. Y está súper alineado con lo que me estoy leyendo del libro de Joey Dispenza, y literalmente uno de los ejercicios que pone es hacer como una mind movie, o sea, hacer una película de lo que quieres para tu vida, ponerle incluso el soundtrack, o sea, la música que tú quieres, cómo Sí. te ves, cómo te visualizas, Sí, porque precisamente muestra muchos, o sea, con base en la ciencia y en todas, pues como todos los ejercicios que él hace dentro de sus talleres avanzados, muestra los cambios biológicos que tenemos cuando empezamos a visualizar, Sí. ver nuestro futuro y sentir nuestro futuro Ujú. y todas las sensaciones que trae ese futuro que queremos. Sí. Por ejemplo, estoy agradecida porque ya tengo, por ejemplo, yo quiero un almacén. Ajá, Ya tengo el almacén en ese momento, lo tengo abierto Sí. y yo pienso en eso todos los días. sí, Entonces a veces cuando en el día, por ejemplo, porque todos los días son diferentes y hay días súper difíciles Ajá. y emprendiendo es complicado, Sí, o sea, hay que correcto. tener mucha fortaleza mental. Ajá. Pero por ejemplo, si yo en un día me encuentro a mediodía muy estresada por alguna cuestión, yo me acuerdo de mi película mental que todas las mañanas veo y yo digo, todo va a estar bien, o sea, estoy caminando hacia donde Ujú. quiero llegar, Ujú. es un paso a la vez, y lo que yo tenía hace 5 años nunca me lo habría imaginado. O sea, hace 5 años yo no Ujú. sabría que estaría en este momento Sí. con tantas cosas y con tantos logros, Sí. pero a uno en el día a día se le van olvidando y se le Correcto. vuelve paisaje. Entonces, bueno, ya estoy en 14 multimarcas. Sí, pero ¿y dónde están las otras 20? Claro. Esa no es la idea, o sea, la Claro. idea es empezar a sentir como de adentro ese agradecimiento Sí. e ir cambiando biológicamente incluso Correcto. todo lo que tienes en tu interior para ir caminando más fácil hacia ese futuro que te imaginas, que visualizas. Uno a veces se olvida de dónde vino Ujú. y nuestro cerebro tiene la tendencia a enfocarse en lo negativo. De hecho, es biología de protección y supervivencia que ha hecho que, pues tiene cosas positivas, que ha hecho que estemos aquí hoy en día, Ujú. pero tenemos la tendencia a enfocarnos en lo negativo y no en lo positivo. Entonces, esas prácticas conscientes de gratitud y de acordarte de dónde viniste y hacia dónde estás yendo, son muy útiles para darte perspectiva. Y sí, definitivamente yo tengo y guardo agendas de hace 5 años. Entonces tengo las agendas y tengo las cosas que ahí anotaba de lo que eran mis sueños en ese momento. Ajá. Y en 1 año cumplí ciertas cosas, en 2 años cumplí ciertas cosas, en 3 años cumplí ciertas cosas, y yo puedo ir a revisar y veo cómo yo pensaba y cómo sentía y digo, wow, he hecho realidad muchas de esas cosas. Me faltan nuevas, ahora tengo nuevos sueños, nuevas metas, pero es poderoso, la evidencia está ahí. O sea, la evidencia está de que yo hace 3, 4 años quería vivir en Miami, donde vivo ahora, y viví en Michigan, quería tener un negocio que produzca ciertos ingresos y lo anoté todos los días por años y ahora ya es una realidad. Ujú. Y es mucho más que eso. Entonces es súper chévere tener esa retrospectiva. Entonces definitivamente el poder, nosotros tenemos mucho más poder en nuestra vida de lo que nos imaginamos. Y es súper chévere escuchar historias de personas que han utilizado el poder de la fe y la manifestación para crear cosas que todavía no existen. Entonces el universo es muy generoso. Uno tiene que pedirle al universo, uno tiene que creer, estar abierto a recibir y, muy importante, ejecutar. Sí. Entonces, no es solo fe, no es que Law of Attraction dices, siento que ya quiero y las cosas aparecen, Ajá. es la mitad, podría ser. Y la otra mitad es tú caminar los pasos y crear eso. Pero si solo caminas sin fe Sí. y si no visualizas y si no imaginas, es mucho más difícil que llegues o tal vez no llegas, que si tienes esa gasolina de visualizar
y de imaginar y de sentir lo que tú quieres ser y lo que quieres tener en tu vida. Vengo a pedirte un favor muy importante. Cada día aumentan las visualizaciones, pero muchos de ustedes no están aún inscritos. Si te gusta este podcast, recuerda darle suscribir porque estarías contribuyendo muchísimo con el crecimiento del mismo. Cuando uno sabe lo que quiere, es mucho más fácil, como tú dices, ir caminando hacia eso que uno quiere, porque si uno está disperso por la vida, entonces, por ejemplo, yo, ¿cómo me sueño mi vida? Me la sueño viajando por todo el mundo, teniendo un trabajo súper exitoso, no haciendo nada, o sea, son 1000 cosas que van como en diferentes caminos, que si tú quieres tener, digamos que si tú quieres tener ciertas cosas o cierta estabilidad económica, no puedes todo el tiempo estar viajando, estar haciendo esto, o sea, ustedes, por ejemplo, son nómadas digitales, o bueno, viven donde quieran vivir, pero son de las personas que yo más he visto trabajar en mi vida, porque son súper, o sea, súper disciplinados. Entonces yo ahí entendí, cuando los conocí, yo entendí que ser nómada digital no es trabajar 2 horas en tu computador y decir, bueno, hasta aquí fue, no, o sea, es literal llevar una empresa adelante en cualquier lugar del mundo, pero de lunes a viernes. Y si te toca trabajar el fin de semana y se te alarga, es la vida, o sea, porque cuando uno tiene como esas ganas y esa hambre de alcanzar algo, de lograr una cifra en particular, de lograr un sueño en particular, yo creo que esa es como la gasolina. O sea, eso es lo que te mueve, pero tienes que saber lo que quieres. Claro, de ahí parte todo. O sea, yo pienso que realmente disfrutas y te mueve lo que haces, a veces ni siquiera se siente como trabajo. Esa es una cosa. No voy a decir que no hay días difíciles, los tengo. Hay días que quiero renunciar, o sea, me han pasado full veces que quiero cerrar todo, pero he continuado, ¿no? Entonces, esa sería la primera cosa. Realmente alinear tus acciones bueno, primero que hagas algo que te haga feliz. O sea, nosotros hacemos publicidad para nuestros clientes y una cosa que yo siempre regreso y me lavo el cerebro nuevamente para esos momentos difíciles es saber el impacto que estamos haciendo. Entonces visualizo a mis clientes, cómo está mejorando su vida, al impacto. Por ejemplo, tenemos un cliente nuevo que es de yoga, tiene un estudio de yoga. Y yo he ido a ese estudio de yoga y yo siento que mi calidad de vida ha mejorado. Entonces, wow, puedo trabajar con ese cliente, puedo ayudarle a crecer, a que la gente tenga más bienestar, a que la gente deje el estrés de atrás. Y digo, wow, qué increíble, lo que estoy haciendo tiene impacto en eso. Entonces siempre trato de conectar mis acciones con el impacto. Esa sería la primera. La segunda es que sí, nosotros trabajamos bastante hoy en día y tienes que trabajar duro y tienes que trabajar inteligente. Son las dos cosas. Y en esta época de nuestra empresa eso se requiere todavía. Pero yo no tengo duda, o sea, yo creo mucho en sistemas y procesos y en gente increíble, equipo increíble. Entonces yo no tengo duda que en algún momento de mi empresa va a llegar, y quiero que llegue ese momento donde yo no sea necesario. Yo estoy construyendo mi empresa para que yo no sea necesario en la empresa. Y obviamente, como dueño de la empresa, siempre voy a tener que estar involucrado en ciertas cosas importantes, en ciertas métricas globales. Pero qué bonito construir un negocio. Eso ya depende de cada persona. Cada persona tiene un sueño y es diferente, no hay solo un camino. Pero para mí, qué bonito construir un negocio donde yo no sea necesaria. Me parece lo más chévere del mundo. Y es una de las cosas en las que estoy trabajando. Se logra al sistematizar, como tú dices, y al tener procesos, tener manuales, que ya literalmente todo esté tan escrito que una persona nueva pueda entrar a la empresa y tenga todo un manual al cual siempre regresar cuando tenga alguna duda puntual. Que de hecho, gracias a ustedes, creé mis manuales. O sea, si no, yo era como, bueno, otra vez tengo que volver a enseñar todo y no es así. Hay demasiadas herramientas, ya con Loom y todo eso, ya uno puede grabar todo, ponerlo y ahí... Y tal vez podemos hablar de algunas de esas herramientas que podríamos compartir con las personas. Sí, mira, yo pienso que, o sea, soy súper fan de la automatización y de sistemas y procesos, como tú dices. Bueno, el principio es que siempre el toque personal, donde tiene que estar, es importante, porque a fin de cuentas los negocios son relaciones entre personas. Entonces hay cosas que no están sistematizadas, que si yo quiero mandarle un mensaje a mi cliente, decir como que estoy súper orgulloso de lo que creaste, lo mando yo. Pero dicho eso... ChatGPT. ChatGPT. Bueno, entonces, pero hay ciertas cosas que sí pueden ser sistematizadas y automatizadas como reportes. Entonces, pienso que el primer paso de sistemas y procesos es entender
Es no hacer muchos a la vez, es un proceso pequeño a la vez. Entonces, por ejemplo, en tu caso podría ser, se me ocurre, cuando llegan los pedidos a la bodega, cómo se ve ese proceso. En nuestro caso, como somos digitales, hay mucha información que sale de Facebook, que sale de Google Ads y que tenemos que guardar en repositorios. Entonces, voy a recomendar 2 herramientas que a mí me fascinan y pienso que son muy poderosas. La primera es Zapier y la otra es Make. Antes se llamaba Integromat, ahora se llama Make. Son herramientas que te permiten hacer conexión entre 2 piezas entre 2 software. Entonces, por decirte, entra una llamada, un software que hace tracking de llamadas, y tú, mediante Zapier o Make, en realidad son lo mismo, implementación claramente distinta, pones ese cliente en el sistema de seguimiento de ventas automáticamente y le mandas un mensaje de texto a tu cliente que llegó un nuevo prospecto, ¿no es cierto? Entonces, ese software te permite automatizar esos flujos de proceso para que las personas que están involucradas en este proceso puedan trabajar de forma más eficiente y efectiva. Entonces nosotros ahora tenemos muchísimas automatizaciones con estos softwares que nos permiten trabajos manuales, no hacerlos ya, o reducir. Y lo que nosotros hacemos, que es publicidad digital, es un mundo donde tú tienes que analizar mucha información. Entonces ahora estamos utilizando una herramienta de Google que se llama Google Looker Studio. Te permite crear dashboards donde vas ingresando varios datos y vas visualizando, analizando datos y tomando decisiones más rápidas. De diferentes plataformas. Correcto, entonces ingresamos datos de Facebook, ingresamos datos de Google, de CRM. Podemos ver toda la información en un snapshot. En vez de yo tener que estar navegando a cada una de las plataformas a ver la data, veo todo en un solo lugar y me permite tomar decisiones más rápido. Entonces es súper chévere pensar en sistemas, procesos y automatización para que tu equipo se enfoque en las cosas que tienen impacto alto y no en cosas tan tediosas. Me parece que es algo súper poderoso para hacer una empresa mucho más poderosa y eficiente. Sí. Sí, para que las personas realmente el tiempo que inviertan sea en cosas realmente importantes. Exacto. Porque es que es fácil caer en las cosas manuales, en las cosas que copiar, pegar. Y al principio es complicado porque uno hace muchas de estos procesos que le toman 3 horas y se pueden literalmente hacer en 15 minutos. Pienso que es importante aclarar en qué punto de tu negocio haces estas cosas. Porque no quiero que una persona que recién está empezando su negocio haga esto. Una persona que recién está empezando su negocio, lo que tiene que enfocarse es en tener un excelente producto, servicio, oferta y en vender. Cuando tú empiezas, no hagas nada de lo que te estoy diciendo. Una vez que ya tienes ventas y tienes momentum, ahí sí empieza a pensar en sistemas, en procesos, en equipo. Son cosas que hay que hacerlas en su momento. Sí. Porque a veces caemos mucho en la trampa de querer hacer muchas de esas cosas y no tenemos clientes. Un negocio que no tiene clientes no es un negocio. Entonces es importante primero enfocarte en tener clientes y ahí una vez que ya tienes clientes, ahí sí vas mejorando sistemas, procesos. No, y además, a medida que uno va creciendo y las necesidades va creciendo, también pues uno se va enterando de más cosas. Correcto. O sea, yo al principio no iba a delegar y yo era la que empacaba los pedidos, la que hacía todo eso, la que ponía todo en cartones y todo, porque no era el momento de la empresa para estar pagando una nómina extra. Ya en este momento yo me tengo que concentrar en cosas más, todo es importante, o sea, toda la parte y la cadena de procesos es importante, pero me tengo que concentrar en cosas más puntuales que no son tanto de logística y de todo esto, entonces ahí es cuando uno empieza a delegar. Correcto, porque tú tienes que hacer un análisis de tu tiempo y a veces es muy importante hacer un análisis de costo. O sea, puedes tú hacer un ejercicio de cuánto cobras tú por hora, ¿no es cierto?, en tu negocio. Entonces, si hay tareas que son menos de eso, o las delegas o las eliminas, y tú te enfocas en cosas de alto impacto. Pienso que para mí, una de las lecciones más grandes que he aprendido es que estar ocupado o estar trabajando no es igual a ser exitoso. Tú puedes trabajar 8 o 10 horas en lo que se conoce como busy work, que estás haciendo cosas, abriendo correos, mandando, exacto, pero que no están moviendo tu empresa hacia adelante. Entonces es muy importante para mí y eso es algo que me pregunto como todos los días de lo que voy a empezar a trabajar. Y de hecho me gusta más hacerlo en las noches, es un hábito que estoy cambiando, la noche anterior. Y escoges literalmente 5 cosas que vas a tener como el impacto más grande en tu negocio y el siguiente día, boom, ejecutas eso primero
Ya después de eso, pues cositas de extra, emails, mensajes que no son cruciales, son importantes tal vez. Intentas delegar lo que más puedes, pero esas cosas de impacto son las más importantes. Para mí, yo siempre mido trabajo en impacto. Si hay un día que hice algo de full impacto, que me demoré 3 horas, perfecto. Prefiero eso mucho más que un día que estuve trabajando 10 horas, pero no estuve haciendo impacto en la empresa. Entonces es algo que me guía bastante. Es como uno a veces cae en la trampa de tengo que trabajar más, tengo que hacer más. Sí. Ni siquiera es eso, o sea, tienes que encontrar maneras de, o sea, por lo menos como yo lo veo, de generar impacto. Sí. El impacto a veces se mide con números, se mide con cómo voy a percibir mayores ingresos, Sí. o qué voy a hacer que a mi empresa, pues como que solamente yo pueda hacer, que le va a generar Sí. lo que tú dices, como más movimiento. Lo ligo un poco con el tema del deep work, o sea, del trabajo profundo. Sí. Muchas veces nos quedamos en el trabajo superficial Ujú. porque es más fácil, Ujú. cada 5 minutos revisar el correo, porque, ay, es que el correo igual es de trabajo. No, o sea, si tú estás en un trabajo profundo 1 hora, 2 horas, eso puede generar mucho más que si tú estás cada 15 minutos dispersándote Sí. o parándote de tu espacio, y es un músculo, o sea, es Sí. como hacer ejercicio literal. Sí. Es un ejercicio mental de voy a hacer esta tarea, así me cueste al principio Sí. horrible y así me quede 2 horas mirando al computador un poquito estresada, pero es algo de todos los días. Sí, como estoy súper de acuerdo contigo y de hecho ya me voy a leer ese libro que me recomendaste de Sí. Deep Work. Es un hábito. Ser una persona efectiva es un hábito. Entonces, para mí, una de las cosas que más me da alegría, y es una competencia que tengo conmigo mismo, porque yo a veces hago juegos conmigo mismo para no aburrirme o como para disfrutar más lo que hago. Es para mí, se siente súper bien decir, yo en 2 o 3 horas de trabajo hice más de lo que el 90% de las personas que trabajan hacen en 8 horas. Sí. Y para mí es algo súper divertido hacer ese juego conmigo, de decir, el tiempo que yo trabajo, voy a tener full impacto, full impacto, full impacto. Y como tú dices, eso requiere disciplina de que si te entran mensajes de Slack o lo que sea, que tú preferiblemente cierras de eso cuando estés haciendo deep work y cuando ya acabas de hacer ese trabajo profundo, concentrado, ahí sí revisas eso. Y no es que por revisar un mensaje 2 horas después se va a acabar el mundo. A veces uno Exacto. siente eso. Ujú. Y si es que es algo tan grave, seguramente la gente te va a llamar. Entrenamos a nuestro cerebro a trabajar de forma desorganizada. Entonces tenemos que mejor entrenarle a ser full impactful. Con respecto a eso, que justo el otro día les contaba, Ujú. nuestro cerebro está tan acostumbrado a estar todo el tiempo distraído porque tenemos los dispositivos y tenemos el celular que Ujú. cada que nos entra una notificación la Sí. miramos, y ni siquiera en el trabajo, bueno, tú puedes dejar el celular al lado y no ver las notificaciones, pero si tú en tu vida normal todo el tiempo estás pegado al celular o todo el tiempo estás teniendo esa recompensa que te Sí. dan, por ejemplo, las redes sociales, y no aprendes a estar concentrado, obviamente cuando vayas ya a tu vida laboral va a ser Sí. lo mismo, porque Ujú. tienes en tu vida personal el hábito de Sí. siempre estar como mirando para todas partes, desconcentrado, haciendo pues scrolling. Sí. Entonces, si tú logras entrenar a tu cerebro afuera, ya cuando entres Sí. a tu vida, pues a tu trabajo y estés en tu empleo, Sí. va a ser mucho más fácil realmente concentrarte. Lo que hacemos afuera de nuestro trabajo, en nuestra vida, impacta nuestro trabajo. Ujú. Es de esa frase que a mí me encanta en inglés, que es how you do one thing is how you do everything. Ujú. Como que de la forma que haces una cosa, haces todo. Un ejemplo que a mí siempre lo recuerdo, por ejemplo, cuando hacía CrossFit en una clase, nos mandaban a correr hasta un poste. Y había gente que llegaba y ya veía el poste, pero no tocaba y se daba la vuelta. Ayer hice eso, pero bueno, Bueno, pero ahora ya lo puedes hacer de forma ya diferente. lo toqué. Entonces, hay gente que y se daban la vuelta y se daban la vuelta. Y yo digo, no, o sea, si yo tengo que correr hasta el poste, corro hasta el poste. Es más, a veces corro más allá Sí. y luego me doy la vuelta. Entonces, son cositas chiquitas. De nuevo, juegos. Uno tiene que hacer la vida divertida. Uno tiene que jugar con uno mismo. Y dices como que, qué chévere, mira, yo me hablo a mí mismo full. Como que, esas personas se quedan ahí y yo me fui más. Entonces digo, wow, me siento súper bien conmigo. Es súper chévere hacer esas cosas. Y eso se traduce a tu trabajo. Yo me acuerdo que una época que yo trabajaba, y eso es algo que a mí me gusta ser súper abierto y honesto, o sea, yo no he sido siempre la persona que soy hoy.
esto ha sido un proceso. Yo me acuerdo que una vez estaba en un trabajo y, o sea, honestamente, yo era un mal trabajador. O sea, llegaba tarde, no es que, nunca he sido una persona que hace las cosas mal, pero tal vez me demoraba full en hacer las cosas y yo me decía a mí mismo, pero cuando tengo un trabajo chévere que me guste, ahí sí voy a hacer las cosas bien. Y eso no es cierto, porque eso es un hábito, Y no es que tú, porque tienes el trabajo más del sueño del mundo en un día, de un día para el otro vas a cambiar. Sí. Tú tienes que convertirte en esa persona día a día y ser esa persona. Y cuando tienes la oportunidad, es más, probablemente la oportunidad no se va a dar si tú no eres esa persona. Pues vas a ejecutar al nivel que tienes que ejecutar. Entonces, fue chévere que yo viví esas cosas porque tengo el contraste. O sea, tengo el contraste y tengo la historia de qué se siente ser una persona que no termina lo que inicia, de qué se siente ser una persona que no tiene dedicación y no me gusta. Y lo he sentido. Entonces, ahora que ya he sentido eso y me he convertido en una persona diferente, está bien. Son los caminos de la vida, son las cosas que te enseñan. Y yo soy fiel creyente de que el universo o Dios, si crees en eso, depende de cada uno, te manda las cosas que tú necesitas. A veces uno se lamenta de las cosas que pasan, o sufre o tiene resistencia. Y si tú eres una persona que tiene fe en el universo, no te estás dando cuenta o no le estás dando la perspectiva de que esas lecciones tú necesitabas para convertirte en la persona que quieres ser, para tener las cosas que quieres tener en tu vida. Y cuando empiezas a cambiar tu perspectiva a eso, es muy lindo. Porque dices, tal vez no entiendo por qué me está pasando esto, pero hay una historia en la que yo soy el protagonista que se está construyendo y que eventualmente voy a entender por qué sucedieron estas cosas. Y me ha pasado full así en mi vida. Que el universo conspira siempre a nuestro favor. Eso, exacto, sí. Bueno, me gustaría cerrar con un tema en particular y es, ¿qué consejos les darías a los emprendedores que están iniciando e incluso a los que ya van a la mitad de su camino? Sí, yo digo que la primera cosa es tengan fe. Para mí eso es algo tan importante que siento que es crucial. Cuando estás trabajando día a día, si no tienes una visión, te cansas. Entonces siempre reconecten con su visión, cierren los ojos, visualicen, hagan journaling de hacia dónde quieren ir y trabajen cada día para llegar a eso. La otra cosa sería que no se enfoquen en lo que tienen hoy en día, sino que se enfoquen en lo que pueden ser. Pienso que es full común que todos vivamos en nuestras memorias del pasado, en lo que nos dijeron nuestros papás, nuestros amigos, que vivamos todavía esclavos de esas cosas que nos pasaron cuando teníamos 10 años, 15 años, 20 años. Lo que les diría es, sean conscientes de que lo que pasó en el pasado ya está. No pueden cambiarlo, pueden aprenderlo, pero hoy nadie lo ha escrito. Tienes un libro frente de ti, puedes coger la esfera y puedes escribir la historia que tú quieres hoy. Entonces, mi invitación a los emprendedores sería, hoy ustedes pueden convertirse en la persona que quieren ser, no importa lo que pasó, y día a día, esto es un proceso, enfóquense en hacer full impacto y en creer que pueden llegar a donde quieren estar. Así funciona, tú eres la prueba, yo soy la prueba, tal vez en el esquema de todo lo que son los negocios en el mundo somos todavía pequeños, pero todos han pasado por esta etapa y mientras continuamos en este camino vamos a poder crecer nuestro impacto, nuestra felicidad, nuestro éxito. Yo soy full creyente en que mi éxito es en varias áreas. A mí de nada me sirve ser multimillonario, tratar mal a las personas. No respeto a alguien que tiene full dinero y es irrespetuoso con las personas. O alguien que no respeta a su familia, alguien que no se cuida. Yo quiero ser bueno en los negocios, financieramente, en mi parte espiritual, en mi parte física, en mis relaciones. Yo quiero ser un ser humano completo. Esa es mi meta. Entonces la invitación sería que sí, hay épocas en las que nos enfocamos un poquito más en uno de estos parámetros, pero nunca perder la visión de que en realidad lo que tú quieres ser es un ser humano holístico, el mejor ser humano posible. Entonces, esas serían como las lecciones que se me vienen a la mente, o las invitaciones. Gracias, mi queridísimo Eduardo. Con mucho gusto, Sari. Ahora lo de siempre, te voy a regalar esto para tu mamá o alguien. Perfecto. Porque pues es pronovia, lo siento, todavía no somos joyería para hombres. Ajá.
Pero bueno, esto es para Bueno, ti. te agradezco mucho por este regalo muy bonito y que aprecio sus detalles. Artesanales. Exacto, unos detalles muy bonitos. Muchas gracias, Ari. Gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por todas las lecciones y aprendizajes. Esto finalmente me llena a mí el corazón y también me sigue impulsando y motivando a seguir haciendo el podcast, a seguir creyendo en mí y en que podemos, todos podemos. Qué bonito escuchar esto y ser parte de eso. Así es. Muchas gracias por escucharnos a todos y todas. Espero que los truenos no hayan sido tan fuertes, pero bueno, nos vemos en un próximo episodio.